Una avería en Transmilenio. A lo largo de la vida se presentarán muchas circunstancias, vivencias, experiencias, sean buenas o malas. Estas nos harán más sensibles o más fuertes, cambiará nuestra manera de pensar o nos dejará como en un principio, nos dañará un poco o nos sanará, pero siempre trae consigo algo, viajar entre sueños, ilusiones o experiencias. Esa es la vida. Podrá ser el fin del principio o el principio del fin. Todo es tan relativo como el espacio-tiempo, es tan inesperada, tan indescifrable que sus movimientos a veces nos dejarán en mil pedazos o nos harán sentir en el nirvana. Nada viene con un manual de instrucciones, la vida misma nos prepara para afrontarla, para vivirla, para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Para qué? ¿Por dónde? ¿Con qué fin? Mi vida gira en torno a una búsqueda constante de nuevas oportunidades, de surgir, de avanzar. En el espacio donde puedo sentirme así es en el Transmilenio. Sé que suena raro, pero es el lugar donde no me estreso por trabajos, por las labores en mi casa. Claro, no digo que sea un transporte sobresaliente, pero me da un espacio para mí. Con este clima variado de Bogotá, veo por la ventana la ciudad, el contraste entre las diversas formas de vida y de las circunstancias. Estudio un técnico en producción agropecuaria en el SENA, ubicado en la calle 57, número 869, y yo vivo en Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar, una zona rural a las afueras de Bogotá. Los contextos son muy dispares, como sabrán los que habitan esta gran ciudad. Afortunadamente puedo estudiar en la noche, eso me da la oportunidad de trabajar en el día y sobrevivir. Tener un plato de comida, no me alcanza para lujos, pero no paso necesidades muy grandes. Mis días son rutinarios. Me levanto tipo 4:30 de la mañana. Desayuno, preparo el almuerzo, me arreglo y trato de medio organizar el apartamento para poder salir a las 6:30 de mi casa y llegar a mi trabajo a eso de las 8, hasta las 5. Mi jefe me ha ayudado mucho en lo que llevo en Bogotá. Trabajo en una cafetería en el centro de la ciudad. Me siento muy cómoda allí y no me queda tan lejos del SENA. Al finalizar mi turno, salgo para el SENA. Entro a las 6 p.m. y salgo a las 10 p.m. Mis rutas diarias para ir al SENA, al trabajo y a casa son el H15 y en algunas ocasiones el H72, que van por toda la Caracas. Me gusta mucho analizarme alrededor y ya tengo caras familiarizadas en mi trayecto diario, pero hay otros rostros que siempre me dejan pensando, como el señor de unos 30 años. Su persona me apacigua, me hace volverme sobre mí y pensar en la vida. Él viste con una camisa a cuadros, manga larga, pantalón de drill. Ah, sí, y una correa de cuero. La verdad es que de esas vestimentas del siglo pasado ya no se ven. También está la señora que siempre lleva a su hija y la lleva de brazos durante todo el trayecto, o ese muchacho que siempre se ubica al final de Transmilenio con sus audífonos y una aparente seguridad. ¿Y saben? Creo estar equivocada. Quizá esto puede ser solo lo que aparenta para mí. Tal vez solo son un reflejo de las voces que habitan en mi mente. Finalmente, es una realidad en la que todos vivimos, ignoramos, o como lo pueden ver las mentes positivas, nos sobreponemos a los problemas, pero realmente solo aparentamos vías fáciles. En cada mirada se puede reflejar nuestro miedo al mostrarnos tal y como somos. Hace falta mucho valor para ello. Como lo mencionaba, mi vida ha girado en torno a una búsqueda constante de nuevas oportunidades, de surgir, de avanzar, pero esto de existir es desgastante. Por un momento siento que estoy cargando con el bienestar de mi familia, siento que le debo a mi padre cada esfuerzo que hizo para que yo llegara aquí, y decepcionarlo no es una opción. Le debo a mi madre cada consejo que me daba cuando caminábamos en las suaves brisas del campo, y la sonrisa que me daba, que por cierto heredé. Y ahora en honor a ella es mi carta de presentación a los desconocidos. Leo a mi hermano las risas, sus brazos, y ese último, adiós hermanita, que me dijo antes de partir a la ciudad. Creo que hablaos mucho sobre mí. Les voy a relatar ese día en donde todo cambió. Parecía un día como cualquier otro. Me levanté tipo 5:30, desayuné, pero no alcancé a hacer el almuerzo. Me organicé y llegué a mi trabajo a eso de las 8:10. Cumplí el resto de mi jornada normalmente. Tomé la ruta H15 hacia el cine y fue exactamente en ese lugar donde vi una cara totalmente desconocida. Era un hombre al que se le podría calcular unos 50 años. Era moreno. Tenía unos ojos color avellana.
Su cabello crespo me indicaba probablemente que no era de esta ciudad, quizá estaba de paso. Caminaba de una manera muy particular y en su espalda podía ver que su trabajo de joven había sido arduo, posiblemente en una construcción o cargaba costales a la salida de la plaza. Siempre he admirado esa labor. Se requiere fuerza y destrezas físicas para hacer eso, de lo cual yo carecía. Siempre quise entrenar un deporte como el baloncesto, pero la primera vez que lo intenté, el resultado fue terrible. Terminé con un brazo roto y con el carente servicio de salud de mi pueblo, quedé con problemas de movilidad En fin, me perdí en mis pensamientos y cuando volví a la realidad, este hombre ya no estaba y casi me quedo en mi parada. Bajé en la estación que me dejaba más cerca al Sena. Caminé 2 cuadras, busqué mi salón y me senté en el mismo puesto que me daba una vista amplia de la cancha y dejaba entrar una brisa fresca que me recordaba la brisa del campo. Siempre he sido una buena estudiante, estoy al pendiente de mis clases, pero estaba muy pensativa y dispersa. Algo antes que no había notado en el Transmilenio. Era sobre este hombre que tanto me llamó la atención. ¿Recuerdan lo que les dije sobre lo que reflejan las miradas de las personas? Con este hombre era diferente. No había tenido problemas en su pasado, no tenía miedo, no tenía traumas o dolores. Muchas preguntas iban lleno mi mente en ese instante. Era imposible que el dolor de su época y la violencia que ha invadido el país, no se presente en los recuerdos más profundos. O quizás la soledad no haya tocado su puerta en algún momento y lo atormentara en las noches. Por un momento me pareció imposible pensar en esto, ya que en sus ojos color avellana solo reflejaban satisfacción de una vida bien elaborada. ¿Cómo era esto posible? Me llené de curiosidad, tanto que olvidé por completo el tema de la clase. Al terminar la clase, tomé mi maleta, caminé hacia la entrada y me paré en el mismo lugar de siempre a esperar el Transmilenio, por casi media hora con la esperanza de poder responder mis dudas. Lamentablemente, durante el pasar de los días no lo volví a ver. Tal vez eran solo las sombras de mi alma que se personificaban en el mundo. Tal vez intentaba decirme algo a mí misma, pero para estos días fui incapaz de escucharme y ahora estoy pagando un poco por ello. Esa noche llegué a mi casa y dejé listas las cosas para el siguiente día. En ese momento sonó el celular, no alcanzó a contestar. Vuelve a sonar y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Agarré el celular que había dejado en la mesa del comedor. Las manos me sudaban, tenía un presentimiento. Contestó. Hola, mija, dijo mi papá. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal el estudio? Me preguntó. Bien, respondí con algo de inseguridad, pues a él le temblaba un poco la voz al hablarme. Qué pena llamarla hasta ahora, mijita, pero su mamá estaba muy preocupada por usted y me dijo que la llamara. Escuché la voz de fondo de mi hermanito, preguntando con quién estaba hablando. Con Sol, le respondió mi papá. Hola, hermanita, dijo Samu. Él también saludando con su voz un poco apagada. ¿Y mi mamá? Pregunté. Un silencio inquietante se prolongó durante la llamada. Volvió a preguntar más fuerte. Papá, ¿y mi mamá? Mija, ahorita estamos en el hospital. Su mamita está algo enferma. Mi padre quedó nuevamente en silencio esperando que dijese algo. Pero no se preocupe, ella ahorita está bien. Los médicos ya la están atendiendo. Sol en ese momento no pudo más y se lanzó en llanto. Su padre intentó calmarla diciéndole que todo iba a estar bien, que no se preocupara. La verdad es que se arrepentía de haber llamado a su hija mientras se le rompía el corazón por escucharla llorar. ¿Pero qué han dicho los médicos? ¿Seguro está bien? Contesté unos instantes después. Por el choque de la noticia, lo cierto era que no podía contestar con aliento. Yo sentía que mi madre no estaba bien. Sí, Solecito, su mamá está bien, no se preocupe, dijo mi padre. No le creí nada, yo sabía que mi mamá no estaba bien, me lo decía la sangre. Pensé en esos momentos, mientras mi papá me contaba cosas que había hecho ese día para cambiar el flujo de la conversación. Yo mañana mismo viajo para allá, dije. La verdad es que mi madre se había enfermado 2 semanas después de que salí del pueblo. Yo ya llevaba 2 meses en la ciudad. Fue un proceso complejo para mí. Son dinámicas muy distintas las del pueblo, junto con mi familia, a las de la ciudad totalmente sola. Ay, mi hija, usted sabe que no se puede venir. Usted tiene que trabajar y estudiar en su futuro, dijo mi padre elevando un poco el tono. Es increíble que tan solo 2 meses aquí la vida me haya cambiado tanto. ¿Desde cuándo las obligaciones valen más
Me despedí de mi padre sollozando un poco. Sentía que la vida se me dañaba en un instante, pero sobre todo me sentía mal por mi madre enferma. También era reconfortante volver a oír sus voces. Tenía planeado irme en el primer bus, pero decidí confiar en sus palabras. Al despertar me sentía muy mal. Me baño, hago los quehaceres de la casa y unos trabajos que tenía pendiente. Me dirijo a coger el Transmilenio para llegar lo más temprano posible al trabajo. Una vez allí, sentí desmayarme del cansancio y la señora que siempre estaba con su nieta me ayuda a tenerme bien como pudo. Le agradezco y me aconseja que mejor me devuelva y me quede en casa. Le hago un gesto de gentileza y me marcho a mi trabajo en la cafetería. Ese día para mí, todos me fueron indiferentes. No sé cómo hice para trabajar e ir al seno a estudiar. Mi cuerpo fue autómata. De todos los procesos por la rutina se habían quedado grabados en mi cuerpo, y así transcurrieron unos días hasta cuando me llamaron del centro de salud mientras estaba trabajando en la cafetería. Buenas tardes, me comunico con la señora Solange, me dijo una de las enfermeras del centro de salud. Sí, señorita, respondí yo. ¿Con quién hablo? Habla con Catherine, soy una de las enfermeras jefe del centro de salud. La llamo a usted porque me aparece en la base de datos como familiar de la señora Clara Ramírez. Sí, es así, contesté. ¿No está mi padre allá con ustedes? Señorita, no nos ha sido posible comunicarnos con su padre y queríamos pedir autorización para trasladar a su madre lo más pronto posible a la ciudad de Bogotá, ya que su vida corre un gran peligro. No estaba en la disposición de responder. Había hecho una pausa intentando retomar fuerzas para contestar, pero no fui capaz. Llamé a mi padre desesperada. No podía pensar en nada más, y yo no era capaz de continuar con esto. ¿Que la familia? El padre de Solange utilizó el traslado, dejó a su hijo con unos vecinos, amigos de muchos años, y se fue en la ambulancia vía centro de Bogotá. No podía más con la situación que enfrentaba y decidí acabar con todo esto. En el único lugar donde me permitía pensar un poco sobre mi existir. Sí, este lugar es el Transmilenio. Ya era tarde y solo sabía que mi madre sería trasladada en pocas horas a la ciudad en la que yo me encontraba. Este día de forma repentina a través de un comunicado cancelaron las clases. Una excelente noticia, ya que no había alcanzado a terminar los trabajos. Sentía que mi madre iba a explotar. Ya en el Transmilenio por fin sentí calma, escuchar el llanto del bebé. Hacía mucho no subía al Transmilenio en este horario. Habían muchas personas y cada una sin duda con una historia por contar. Agobiada por lo que sucedía con mi madre, mientras las lluvias turbulentas que por esos días azotaban la ciudad hacían que las ventanas parecieran llorar. Me reencontré conmigo y por un instante sentí la paz. El celular estaba en silencio y no quería que terminara el recorrido. De forma curiosa ese día volví a encontrar a aquel hombre que semanas antes había visto, quien reflejaba una extraña tranquilidad que no había visto en ninguna otra persona antes. ¿Lo recuerdan? Por un momento se cruzaron las miradas, ya que era inevitable enumerarlo y cuestionarme. Me asaltaba la duda, lo único que hizo sorprenderme fue sonreírme. Era como si personificara por un instante a mi padre. Fue largo el trayecto y no hubo ninguna palabra que me permitiera comenzar a preguntar. Era una sensación extraña, como aquella confianza que se encuentra en alguien sin razón aparente, que por su apariencia, y aunque no me fijo mucho en ella, en sus ojos se observaba una sabiduría que solo otorga la experiencia. Pasaron las horas y esperaba noticias de mi mamá. Ya eran casi la 1 de la mañana y nada que recibía alguna llamada. Me sentía sola, impotente, incapaz, fea, sin propósito. Era simplemente el momento de que la ola había dentro de mí chocara y diera cuenta que no todo estaba en calma. Ya no quería continuar. Sería luchar contra la corriente, contra las oportunidades que sin duda no estaban para mí. Esto me conllevó a llorar durante toda la noche y ya estaba decidida. Acabaría con mi vida. Era la única forma, pero primero debía dejar algunas cosas en orden. Al día siguiente, tipo 7 de la mañana, pensaba cómo consumir mi muerte. Sin embargo, fue tan sorprendente que aquel hombre estaba nuevamente desconcertando con su mirada. El único asiento disponible ese día era al lado de él. Era la oportunidad que tanto había anhelado, pero ya no tenía ningún sentido. Apenas me senté, me saludó de forma amable y cordial. Su nombre es Rodolfo, y yo sin mencionar una sola palabra me dijo: la vida es hermosa, a pesar de sus procesos, eso la hace especial.
¿No cree, señorita? Esta frase me impactó porque él no me conocía. El literal estaba mostrándome una luz. Yo solo sonreí, pero mis ojos se inundaron en lágrimas. Traté de evitarlo, pero yo estaba al borde del colapso. Le mencioné mi nombre y me presenté. Solamente hice una descripción muy breve de mis ocupaciones. Al momento me preguntó por mi lugar preferido, a lo que respondí con seguridad, el Transmilenio. Pensé, se burlaría. No obstante, empezó a sumergirme en aquello que yo siempre pensaba, cada persona en una historia, y el Transmilenio está lleno de personas, y por ende, de historias. Eso fue lo más fascinante. El recorrido fue más largo de lo que esperaba, y por fin, después de un gran silencio, le pregunté si tenía familia, si tenía temores, dejando la pena a un lado. Le dije que desde que lo había visto por primera vez habían surgido estas preguntas en mi mente, a lo que me respondió que tenía a su esposa, a quien amaba y a pesar de las dificultades siempre buscaban sortear para mejorar. Tuvo un hijo, pero ya no estaba ahí. Sin pensarlo le dije, ¿dónde está? ¿Está en el extranjero o es independiente? Sus ojos se convirtieron en cristal, pero nunca dejó de sonreír. Esto me impactó realmente. Y le mencioné que no tendría que responder y me perdonara por mi imprudencia. Allí me contó que con su esposa siempre quisieron tener un bebé, pero ella perdió dos bebés en su vientre, momentos muy difíciles, y posterior a ello, su niño se había muerto en sus brazos con apenas 2 años. Dentro de mí pensaba en mi mamá. ¿Cómo pudo continuar? Ya se acercaba mi parada, ya llegaba a mi destino, por ello me despedí, pero con la esperanza de volverlo a encontrar. ¿Saben? Entré al Transmilenio con el pensamiento de terminar con mi vida y sin contar lo que le estaba sucediendo. El hablar con este hombre fue mi rescate. A veces solo tenemos que entender la realidad de otros para comprender que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, pero que con sus experiencias se enriquecen las nuestras. Nuevamente pude entender por qué aquel bus de 2 vagones era mi lugar preferido. Encontré una infinidad de mundos. No relaté todo lo que pude hablar con Don Rodolfo, pero me hizo énfasis que uno de sus miedos se hizo realidad, al observar la monotonía de la vida, pero que aún allí siempre había motivos para avanzar, para sonreír. Para él era su esposa, y se me hizo una pregunta que hoy en día trato de responder. ¿Quién me mueve? ¿Y a ti qué te mueve?